Amigos, amigas de Buena Fuentes, es un placer estar otra vez con ustedes en este canal que se dedica al análisis político nacional e internacional. Les agradecemos mucho que sigan nuestro contenido. La última entrevista que tuvimos fue con el gran periodista Francisco Cruz, donde hablamos con él sobre la detención de Cárdenas Palomino, pero el día de hoy tengo el honor otra vez de contar con la presencia de otro gran periodista, Alejandro Páez Varela. Es un honor tenerlo otra vez, estimado. Encantado, como siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hemos visto que esta semana pues la actividad política está con todo. Ya pasamos las elecciones intermedias en México. Ya también se celebró los 3 años de triunfo del presidente López Obrador. Y ahora nos acaban de sorprender políticamente con la detención de Cárdenas Palomino. ¿Qué significado tiene esto, estimado Alejandro, la detención de Cárdenas Palomino? Bueno, lo primero, lo más importante es que permite expandir, abrir, ensanchar un proceso que ha estado pendiente en México, que duró congelado durante 6 años, los años de Enrique Peña Nieto, y que ahora puede ser retomado nuevamente y garantizar que se va a terminar con la impunidad. Recordemos que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, el caso Cárdenas Palomino, el caso García Luna, todo la élite policial de Felipe Calderón, pues gozó de impunidad, y esos casos no avanzaron. No avanzaron porque también el cierre del sexenio de Felipe Calderón eh, fue evidentemente un cierre que favorecía a Enrique Peña Nieto, y es algo que siempre le agradeció Enrique Peña Nieto a Felipe Calderón. Entonces se mantuvieron en impunidad todo este tiempo la élite policíaca de la que llevó a la guerra a México, la élite policíaca de Felipe Calderón, y creo que el caso de Cárdenas Palomino va a permitir ahondar más en las investigaciones que se llevan sobre esto. Desgraciadamente, sí creo que hubiera sido muchísimo mejor que lo detuvieran las autoridades de Estados Unidos, porque no tengo tanta confianza en la fiscalía, no tengo tanta confianza en los ministerios públicos, no sé hasta dónde van a llevar el caso. Hay acusaciones de tortura, pero sabemos que él está señalado por nexos con el narcotráfico allá en Estados Unidos, entonces a lo mejor pues va a pasar un proceso aquí, se le va a condenar aquí por tortura, y es muy probable que allá en Estados Unidos lo esperen, una vez que cumpla con el tiempo aquí, lo esperen para ser juzgado por narcotráfico allá en Estados Unidos. Es sin duda un evento muy importante su detención. Yo esperaría que esto significara, se tradujera en un mayor combate y en una mayor muestra de que México tiene realmente una voluntad de combatir la corrupción en este país. Por ejemplo, estamos viendo que después de la detención de Cárdenas Palomino, la fiscalía ya va también por otro personaje de la administración de Enrique Peña Nieto, que es Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. ¿Tendrá una relación con la lucha contra la corrupción del presidente López Obrador? ¿O por qué se está dando? Porque incluso él mismo dijo que es persecución política. ¿Lo será? Yo siempre veo con mucho escepticismo cuando alguien dice que es perseguido político, porque por el solo hecho de que está en la política, se dice perseguido político, pues es como una salida muy fácil. Yo creo que hay que esperar a que la fiscalía le finque cargos. Ahora, yo tengo mucho escepticismo con respecto a ese y otros casos que maneja la fiscalía. Rosario Robles Berlanga está detenida por un mal ejercicio de la función pública, y este otro tiene acusaciones de lavado de dinero y está libre. Entonces, digo,
no le encuentro mucha lógica, tampoco le encuentro lógica a que en el caso Lozoya solamente ni siquiera Emilio Lozoya esté detenido. O sea, sí tengo mucho escepticismo. Por el otro lado, te debo decir que, sin embargo, publicó una investigación en donde se advertía un abultado ingreso de recursos en las cuentas de Ildefonso Guajardo. No dudo yo que la Fiscalía haya en su momento tomado en cuenta esta investigación que hizo. Sin embargo, no necesitaría tomarla, podría tomarla o no. El caso es que ahí creo yo que tiene la enorme necesidad de fincar un caso que no se le vaya a disolver en las manos, porque sería un gran ridículo. Ildefonso Guajardo tiene una muy buena fama en un cierto sector, sobre todo en el sector de los empresarios, los patrones y demás. Está declarado como un opositor del gobierno de López Obrador. Va a ser diputado federal si no lo detienen antes. Es decir, tiene muy buenas conexiones para hacer un gran ruido. Si no lo agarraron con los dedos en la puerta, pues es muy riesgoso. Me pongo a dudar cuando veo que no fue detenido por estas acusaciones, no fue detenido, y que él tranquilamente está emitiendo comunicados desde su casa, emitiendo comunicados a la opinión pública y llamándose un perseguido político. Entonces, no sé, hay que esperar para tener un juicio más certero con respecto a esto, pero sí él advierto que la Procuraduría tiene en sus manos o bien un gran caso o bien una bomba. Una bomba. ¿Y usted cree que los caminos se están dando para llegar a Enrique Peña Nieto? Bueno, hay varios de los que han sido indiciados que se relacionan directamente con Enrique Peña Nieto. Ahí no hay forma, digamos, de escabuirse. En el caso de Juan Collado, que se le sigue una investigación muy fuerte por parte de la Fiscalía y la Policía de Andorra, ahí hay una esperanza de que esa investigación conduzca a la verdad sobre los fondos que él ha depositado a través de él y distintas personas a través de una red muy amplia de empresas, los fondos que guardó durante la administración de Enrique Peña Nieto. Ahí podría haber, digamos, que esperanza de que posiblemente se dé con Enrique Peña Nieto, y ese es un caso que es bueno, digamos, que lo mantenga la policía de Andorra. No lo ha soltado, no han soltado a Juan Collado, y eso creo que va a permitir a la Fiscalía General de la República tener suficiente contenido de investigación para empujar la carpeta que corresponde a ese caso, y que en teoría no solamente llegaría a Enrique Peña Nieto. Ese caso es muy importante y ya tiene por lo menos unos 2 años que está en la cresta. Es un caso que conduce muy probablemente no solo a Enrique Peña Nieto, sino hasta Carlos Salinas de Gortari y a miembros del PAN, porque esa investigación involucra cuentas ocultas de Caja Libertad, por un lado, pero por el otro lado, las cuentas ocultas de los depósitos en Andorra. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué hay. Yo tengo la impresión de que la policía de Andorra va a sorprendernos con una investigación de fondo que alcance a Enrique Peña Nieto. No puedo especular en ese sentido, pero por las conversaciones que yo he tenido y que Álvaro Delgado y un servidor hemos tenido en estos días, todo parece indicar que es probable que la investigación de la policía de Andorra alcance a Enrique Peña Nieto. No, como digo, no lo tengo en la mano y depende de muchos factores. Claro. Depende de la policía de Andorra, pero sí huele a que suceda eso. Ahora, ese es un frente, por ahí va un frente. El otro frente del que no hemos escuchado nada es el frente de Ruiz Esparza. Ruiz Esparza desgraciadamente falleció, pero la investigación en teoría continúa. Esa investigación está en desarrollo y creo yo
que esa investigación conduce a grandes casos. Voy a poner uno de todos los que sabemos, o voy a poner dos casos que llevaría la vertiente de Ruiz Esparza. Esa investigación nos lleva necesariamente a OHL y a todo el clan Atlacomulco. Ese es un camino que ahí está trazado. El otro camino que está trazado es hacia Armando Hinojosa y Grupo IGA, que son los que entregaron a Enrique Peña Nieto no solamente la Casa Blanca, sino a Luis Videgaray la Casa de Malinalco y además la casa de campaña también de la elección del 2012 la proporcionó ese grupo y la proporcionó este hombre que está emparentado o por lo menos tiene una relación de compadrazgo formal con Enrique Peña Nieto. Entonces creo que esa otra vertiente lleva hacia allá. Yo de la estafa maestra creo que nos atoramos en varias cosas. Lo primero es que los subordinados de Rosario Robles no han sido detenidos. Se llegó a un acuerdo con ellos para que declaren en contra de Rosario Robles. Eso es lo que parece que alcanzó la fiscalía, al menos en el caso de Emilio Cebadúa. Y Emilio Cebadúa podría, digamos, poner a Rosario Robles. Eso no implica que Rosario Robles vaya a aceptar hablar de Luis Videgaray y de Enrique Peña Nieto, porque ella misma pues está montada ha decidido padecer la cárcel antes que echar de cabeza a sus jefes, a quienes le encargaron, en teoría, la estafa maestra. Entonces, hay muchos frentes abiertos. Yo esperaría que cualquiera de esos frentes, incluyendo el frente que se refiere a los sobornos para la aprobación de algunas de las reformas pactadas o alcanzadas en el Pacto por México. Yo esperaría que todo eso llevara a Enrique Peña Nieto, pero con mucha honestidad te digo que yo siento que la fiscalía o nos da una gran sorpresa en muy poco tiempo o nos decepciona completamente y esa decepción va a afectar profundamente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y por ejemplo, en el caso de Rosario Robles, ¿por qué no ha decidido hablar sobre Luis Videgaray o sobre todo de Enrique Peña Nieto? ¿Estará amenazada o porque no le conviene? Mira, yo creo que en el caso de ella hay, sin saber absolutamente las razones, porque si las supiera ya las habría publicado, especulando con la información que tengo y con lo que he leído sobre el caso, yo creo que ella más bien está muy precavida, excesivamente hermética, porque cualquier avance hacia arriba implica que aceptó órdenes para desviar, no sé, algunos dicen que hasta 60,000 millones de pesos, no se sabe muy bien cuánto dinero fue, pero se acepta que pasó por sus manos una serie de decisiones que la podrían hundir todavía más. Eso por un lado, pero por el otro lado está el tema del dinero. ¿Dónde está? Si ella se lo gastó, si cayó dinero en sus manos, si ella acepta también. O sea, no es solamente implicar a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, sino tendría que aceptar que ese dinero pasó por manos de ella y la orden y los dineros pasaron por manos de ella, lo cual implicaría que, como es tan importante resarcir el daño para esta administración, tendría que ver de dónde saca todo el dinero que salió de las arcas públicas para la estafa maestra. Entonces, siento que ella está en un problema muy serio. Si no sabe dónde está el dinero, que yo creo que se hace loca, pero no puedo decirlo, ella es inocente hasta que no se le muestre lo contrario. Pero si no sabe dónde está el dinero, estamos en un grave problema. Y si sabe a dónde se fue el dinero, también estamos en un grave problema. Más bien está ella en un grave problema, porque ¿de dónde lo va a sacar? ¿De dónde va a sacar todo ese dinero? Entonces sí siento que en ese caso en particular hay muy poco que pueda hacerse sin que pase necesariamente por afectar a Rosario Robles en lo personal. Y pues por eso está en la cárcel. Por eso no ha aceptado ningún acuerdo con la fiscalía. ¿Y cree que durante estos 3 años que le queda de gobierno a López Obrador, vamos a ver algo de Emilio Lozoya?
porque pues vemos cómo ha sido de cierta manera protegido. También, por ejemplo, Ancira ya salió de la cárcel, pagó el daño, entonces, ¿cree que sí van a pagar lo que hicieron o va a haber impunidad? Bueno, en el caso de Ancira, yo creo que hay que separarlo porque ese caso ya acordó Ancira con la fiscalía la reposición de los más de 200 millones de dólares que habrían cobrado en sobreprecio por la compra de agronitrogenados. O sea, digamos que por ahí ya hay, pues, lo que se buscaba era que no que estuviera un empresario picudo en la cárcel, como se buscaba en los años anteriores, sino que ese empresario, no importa que salga o que lo que sea, pero que entregue el dinero que se robó. Y eso es muy, muy importante. Al final, por ejemplo, en el caso de Raúl Salinas de Gortari, fue a la cárcel, terminamos pidiéndole perdón y regresándole el dinero. Aquí se está buscando que no pasen tanto tiempo en prisión, pero que entreguen el dinero que se robaron. Es ahí, en el caso de Ancira, donde pues sí, él acuerda y la fiscalía se queda conforme con que pueda haber un resarcimiento del daño provocado a las finanzas. El caso de Emilio Lozoya es un caso un poco más complejo. Él asegura haber recibido órdenes tanto de Enrique Peña Nieto en distintos momentos en acuerdos privados con Enrique Peña Nieto y con Luis Videgaray. En sus declaraciones siempre señala a Luis Videgaray y también a Enrique Peña Nieto como sus superiores, le dieron órdenes para cerrar acuerdos que beneficiaban a ciertas empresas, para subvaluar activos que se estaban vendiendo. Para todo esto, él aseguró que todos los acuerdos tuvieron el aval siempre del presidente o del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. Eso complica mucho la operación, porque si él está, el hecho de que él haya dicho que Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto estaban involucrados en la mayoría de los casos que se relacionan con petróleos mexicanos, eso es lo que lo tiene a él en la calle, porque ese es el acuerdo que cantara. Y en su denuncia, él plantea no solamente eso, sino todos los que se corrompieron con las operaciones que realizó Pemex y en particular los que se corrompieron estando en la oposición para aprobar algunas de las reformas del Pacto por México. Yo creo que se le dio mucho, no se tomaron previsiones y entonces Emilio Lozoya anda en la calle muy tranquilo y yo creo que, pues sí, ya logró él pues resolver la parte de él, la parte personal. A mí ese caso me suena muy mal desde un principio porque el presidente de México había hablado de varios videos que Emilio Lozoya tenía en su poder, donde se veía que se estaba comprando a legisladores. El presidente lo menciona al menos en 3 o 4 ocasiones durante la mañanera. Es decir, él tenía la información. Lo que no sé es que quien le pasa la información de que había estos videos había confirmado que efectivamente era más de un video porque solamente hemos visto un solo video. Entonces el presidente o tuvo un exceso de confianza en la información que le proporcionaron sobre esos videos o de plano no existen los videos y Emilio Lozoya lo utilizó simplemente para su propia causa. Tengo mucho escepticismo con respecto a ese caso y pues como lo he dicho, tengo mucho escepticismo con la fiscalía porque la fiscalía puede echar a perder el sexenio, básicamente. Fuerte lo que está diciendo porque la fiscalía vemos, como le dicen a Gers Florero, ¿no? Así le dicen, porque vemos que no hay resultados palpables todavía. Y hablando de eso, antes de pasar al otro tema que me gustaría tocar con usted, ¿por qué Gers Manero no está haciendo bien su trabajo o por qué no está investigando como debe de ser?
¿Se debe a su pasado político? Pues hay dos versiones. Una versión es una incapacidad brutal relacionada también con los equipos que lo rodean. Creo que esa sería una muy lamentable, pero que tiene solución. Digamos que esa razón del fiscal Gers Manero de no ofrecer resultados tendría la simple solución de que hubiera un voto de censura o que el presidente dijera qué está pasando con esta fiscalía, que desde presidencia se inyectara y se buscara cambiarlo, aunque es autónoma, pero existen los mecanismos para hacerlo. Ese sería, digamos, ineptitud, una vertiente. La otra es complicidad, que esa sí es muy complicada, ya sea la complicidad del equipo que él maneja o la complicidad de él, o, como dices tú, una relación de él personal con un pasado vinculado al PAN y con un pasado vinculado con actores políticos que no le permiten a Gers Manero actuar como se esperaba que actuara y que atacara la corrupción como se esperaba que actuara. Entonces son de esas dos vertientes. Las dos son muy graves, por supuesto. Una es ineptitud y la otra es vínculos personales con el poder. Las dos son muy graves, pero creo que la primera, la ineptitud, tendría que corregirse muy pronto. La segunda lo involucra, lo cual sería todavía más lamentable, ¿no? Yo espero que el presidente no se haya equivocado con Gers Manero, que no sea un tema de vínculos con su propio pasado y vínculos con el poder, y que sea más bien un tema de ineptitud. También, como lo he dicho y lo espero, y de verdad lo espero, me gustaría mucho que Alejandro Gers Manero nos callara la boca a todos, a ti, a mí, a todos absolutamente, y nos dijera, a ver, estuvieron a jode con esto, estuvieron dale, y ahí les va, pum, Luis Videgaray en la cárcel, pum, el dinero que desvió, no sé, cualquiera, pum, Romero de Enrique Peña Champs. Nieto, van por él, ahí está Romero de Champs, ahí está, ¿no? Eso es lo que esperaría yo, con el mayor ánimo, con el mayor deseo de que le vaya bien a México. Esperaría que Gers Manero se haya guardado los casos profundamente y que esté a punto de darnos una gran sorpresa, pero esa sorpresa tiene que ser ya, muy pronto, ya, muy pronto, y es porque eso tiene un daño muy importante para el país y por supuesto para el gobierno en curso. Y en ese sentido, ¿usted cree que el caso Cienfuegos fue el que dañó la imagen de Hertz Manero? El caso Cienfuegos es emblemático, pero no es el único, José Manuel. Es simplemente, ese es un caso que resume, digamos, el actuar de la fiscalía, donde te puedo poner otros que son iguales o peores. El caso de Samuel García, por ejemplo, está señalado él, su esposa, su suegro, está señalada toda una familia entera con dinero del crimen organizado. Entonces, creo yo que es tan grave, sí es muy visible y muy grave lo de Cienfuegos, muy, muy visible y muy, muy grave, pero hay otros que son igualmente graves. Acusar en medio de una elección a Samuel García de estar ligado con el crimen organizado y luego después termina la elección y no darle curso legal a eso, pues me parece a mí que es tan grave como haber soltado sin una investigación de fondo al general Cienfuegos. Lo que entiendo es que el general Cienfuegos tenía una investigación muy débil, lo que le entregó la DEA al gobierno de México es muy débil. Yo también creo que si la DEA tuviera información suficiente para hundir al general Cienfuegos, que tuviera la información, ya la habría liberado por alguna u otra vía, ya la habrían dado a conocer, no son suavecitos, ni son buena ondita, ni nada de eso.
la habrían soltado. Entonces también ahí se queda abierta esa posibilidad. Me parece que hay otros casos también igualmente muy graves en donde la fiscalía tiene que mostrar autonomía y sobre todo que no opera por razones políticas. Y por ejemplo, en el caso de Cienfuegos, ¿no creen que esa investigación también pudo ser, pues de cierta manera, obstaculizada por el cambio de administración en Estados Unidos? Por ejemplo, la llegada de John Biden, porque el caso Cienfuegos, por lo que yo he estado checando, pues también llegaba secretarios ya de la defensa durante la era de Obama. ¿No cree que también tuvo que ir por ahí? No creo. Yo sí sé que hay al interior de la DEA distintos grupos que antagonizan entre ellos y que traen distintas investigaciones unos y otros y a veces se las pelean. O sea, eso se sabe de la DEA desde hace mucho tiempo. Y me parece también que había una oportunidad para la administración de Trump de entregarle a su amigo y aliado al general Cienfuegos y no había tampoco información en el Departamento de Justicia como para realmente enfrentarlo ante un juez y poderlo hundir. Todo eran dichitos, todo era... Yo mismo pensaba que, pues que un secretario de la Defensa de México hablando con un narquillo por ahí no me sonaba tan lógico. Yo lo que pensaba es que esa iba a ser la cuña que iba a abrir las verdaderas relaciones del sexenio con el crimen organizado. O sea, que el narquillo ese del que se hablaba, que tenía relaciones con Cienfuegos, iba a ser, ese narquillo iba a ser la punta del iceberg y que iba a terminar revelándose los vínculos con los verdaderos jefes del crimen organizado, con el Mencho, con el Mayo Zambada, la relación con, en fin, con todos esos, ¿no? Pero no, o sea, me suena a que no tenían más la DEA, porque fue una gran ofensa para la DEA que le soltaran a Cienfuegos, Sí. pero no respondieron con más datos. Es ahí donde creo yo que la DEA pues se atora y pues sí, hubo una coyuntura que benefició a Cervantes entre la salida de Trump y la llegada de Biden. Perfecto. Y hablando de videos que ahorita estaba mencionando, quiero pasar al otro tema. Hace unos días Loret de Mola publicó, bueno, infiltró más bien, otro video donde recibe dinero otro hermano del presidente López Obrador. ¿Por qué se da esta infiltración, estimado? ¿Cuál sería el motivo de Loret de Mola? ¿Será por la detención de Cárdenas Palomino? Incluso vemos que Leopoldo Gómez, si no me equivoco, acaba de renunciar como vicepresidente de Noticieros Televisa. ¿Tendrá una relación esto, el video y la renuncia, con la detención de Cárdenas Palomino? Yo no sé, primero tendría que saber quién se los entregó. Yo creo que hay otras razones. ¿Quién le entregó a Latinus esos videos? ¿En qué momento se entregaron? Sabemos que se grabaron en 2015, pero no sabemos a qué manos pasaron. David León es un personaje muy vinculado a Manuel Velasco. Yo no tengo ninguna duda que esos videos fueron ordenados, el dinero salió de Manuel Velasco y esos videos fueron ordenados por Manuel Velasco. No tengo manera de confirmarlo, pero porque pues, es un acuerdo entre dos individuos, entre David León, pero todo me indica que ese analista de tercer nivel en ese momento o ese asesor de tercer nivel en ese momento, pues en realidad no era nadie para andar relacionándose con con los hermanos del presidente López Obrador. Entonces, pues un personaje, un líder de oposición importante. Entonces, yo creo que David León no actúa por él mismo, eso es clarísimo, Sí. pero a su vez, Manuel Velasco lo ordena y tienen los videos. En ese momento en donde se graban, Manuel Velasco tiene una relación muy importante tanto con Osorio Chong como con Enrique Peña Nieto. Me parece que ellos son los que tuvieron en su poder estos videos después de que los grabó y se los entregó Manuel Velasco como un regalito y lo tenía en sus manos. Miguel Ángel Osorio Chong los tenía en sus manos para
porque él iba a ser seguramente candidato presidencial, los tenía en sus manos para usarla en la elección y hundir a López Obrador y entronarse él. Habría sido un candidato perfecto, digamos, con videos en la mano, y le habría dado al menos la batalla a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, siento que ahí la ruta, más bien es la ruta política. ¿Quién los grabó? ¿Quién los entregó? ¿Cómo llegaron a Loret? ¿Cuántos videos se grabaron? ¿Quiénes más están grabados? Y en fin, y cuál fue esa ruta. Ya lo de Loret a mí no me parece tan importante. Pues él tiene sus intereses seguramente. Claro. Y pues ya sabemos quién es Loret. Pues él tiene un problema personal con Andrés Manuel López Obrador, y eso siempre, digamos, nubla las decisiones editoriales. Cuando se tiene una decisión personal, pues siempre nubla la cabeza, y no son decisiones sobre cabeza fría. Y pues, pero a mí eso me vale muy poco. Yo creo que hay que analizar el hecho. El Sí, hecho ¿quién fue? concreto es que hay 2 hermanos del presidente López Obrador recibiendo fajos de billetes. ¿En Sí. qué contexto? Si es un préstamo, ¿por qué lo graba? Digo, pues tú, yo, cualquiera hemos prestado 100 pesos o 1000 pesos. Digo, no, Sí. a otros niveles seguramente se prestan millones de pesos. Digo, eso lo hemos visto, y sabemos que es posible, porque pues, un préstamo no es ningún crimen. Pero, ¿quién graba eso? ¿Por qué grabarlo? Sí. Entonces, me parece que otra vez vamos de regreso a la fiscalía. Creo que la fiscalía tiene ante sí una oportunidad, como pocas se presentan, para mostrar, primero, autonomía, y segundo, tomarle la palabra al discurso del presidente del 1 de julio de 2018 e ir por los familiares, no importa quiénes sean, los familiares de quien sean, para esclarecer de dónde vino ese dinero. Y me parece que tiene que hacerse una diligencia, y la autoridad electoral tiene que responder también, y hacer una diligencia transparente, clara, que nos arroje un resultado convincente a los mexicanos. Y yo creo que va por ahí. Lo demás no es poca cosa, hombre. Claro. ¿Quién lo transmite? Detrás de latinos, pues están los madrazos. O sea, tampoco creas tú que es tan limpio el medio. O sea, no No. traen un interés político, y hay un interés personal del comunicador, pero al final, pues, quien lleva los videos, yo en algún momento decía esto: ¿te imaginas tú, José, que Sí. yo tuviera los videos en las manos? ¿Te imaginas que Álvaro y yo hubiéramos tenido para los periodistas los videos en las manos? ¿Los habríamos difundido? Por supuesto, Claro. claro. O sea, habría sido nuestra obligación como periodistas. ¿Lo habríamos difundido? Claro, Claro. es nuestra obligación y tendríamos que hacerlo. Yo creo que ellos han administrado los tiempos para buscar en qué momento soltarlo, y es así, pues es producto del encono personal que se tiene con el presidente de la República. A lo mejor nosotros no los hubiéramos soltado, esperado un momento para ver en qué momento haces más daño, Claro. pero sí los habríamos liberado, y no hubiera sido importante que hubiéramos sido nosotros o hubiera sido quien hubiera sido, ¿no? Sí, y yo concuerdo con usted en que Loret de Mola pues realmente no tiene mucha importancia. Yo lo cité porque él luego, por ejemplo, ustedes han tenido entrevistas muy importantes y a ustedes no lo citan. Qué casualidad, ¿no? Que, por ejemplo, me acuerdo que Raquel Buenrostro les dio un buen dato y los otros medios ni siquiera citaron en dónde ella dijo eso, ¿no? Entonces, pues Sí, por eso yo pero cito a Lore de Mola, pero como usted dice, él no es realmente tan importante, sino realmente quién está arriba. ¿Usted cree que Manuel Velasco esté buscando la presidencia? Por ahí también puede ir un camino, o puede ser que, porque bueno, hay especulaciones, o hay escenarios más bien, de que pudo ser Ricardo Monreal, que ya se está jugando la carrera presidencial. ¿Cree que puede por ahí, puede haber la jugada? O también puede tener una conexión con el conflicto interno que hay en el PRI, que hay que recordar que Ricardo Monreal tiene aliados en el PRI.
¿Cree que también por ahí puede ir la jugada? Uniendo estos escenarios, estos acontecimientos. Mira, yo lo que sé es que la entrega de los videos, me lo dijo una muy buena fuente, no la hizo Manuel Velasco. O sea, creo que él fue un intermediario, Manuel Velasco. Entonces, alguien más los tuvo después de Manuel Velasco, después de David León, alguien más tuvo esos videos en sus manos y es quien los está entregando. Y eso me lo dice una muy, muy buena fuente. Entonces, de buena fuente. Manuel Velasco, yo no veo a Manuel Velasco, lo siento, sería un chiste muy bonito que Manuel Velasco aspirara a ser presidente o a hacer cualquier otra cosa que no sea el Senado de la República. Es un partido el que él tiene su poder desprestigiado, cuya única virtud es jugar un excelente papel de parásito, y pues eso tampoco crees tú que te lleva a ser presidente. No lo veo por ahí. Sí veo que hay un interés puntual, específico, de dañar al presidente López Obrador, y la verdad es que la fiscalía puede hacer algo para aclararlo. Es que no tendríamos que estar tú y yo especulando, no tendría que estar la gente especulando sobre ese dinero y sobre esos videos. Tendría que ser la Fiscalía General de la República la que nos dijera de dónde salieron, por qué salieron, cómo llegaron ahí, qué interés tenían en publicarlos, qué interés se tenía en grabarlos, de dónde salió el dinero, de quién es ese dinero, a dónde fue a parar. Todo eso lo tendría que explicar la Fiscalía General de la República para evitar que tú y yo estemos especulando, pero tú y yo y muchos más, claro. no con afanes informativos como lo estamos haciendo tú y yo, sino con afanes de hacerle daño al presidente. Entonces, ahí ¿dónde está la Fiscalía? ¿Por qué no se mueve la Fiscalía? Ese es el tema. Es que todos los caminos dan para allá, para la Fiscalía. Por eso es fundamental, y quiero rescatar lo que usted dijo, que el papel de la Fiscalía puede definir el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Es que, mira, ni siquiera lo digo o lo menciono ni siquiera lo menciono porque se me ocurra. El presidente ha dicho una y otra vez que si alguien le pregunta, que le pide que diga cuál es el objetivo de su administración, parado en un pie, o sea, diciendo pues, así en resumen, es combatir la corrupción. O sea, ni siquiera es un tema de nosotros, es un tema que él ofreció, el presidente López Obrador ofreció. Claro. Y la Fiscalía, como muchos otros órganos, son fundamentales. Hay varios órganos que son fundamentales en el combate a la corrupción, pero la Fiscalía es fundamental porque es al final quien puede judicializar los expedientes, quien puede llevar los expedientes ante un juez y obtener órdenes de captura, obtener sentencias, etcétera, y llegar a acuerdos y demás. Yo eso no lo veo. De la magnitud del problema de la corrupción en México, me parecen cachetadas con pétalos de rosa lo que hace Gertz Manero. No lo veo, no lo veo. Y bueno, ya para ir terminando y no quitarle su tiempo en este domingo. Nunca, siempre estoy muy, muy a gusto contigo, Juan. Gracias. Muchas gracias. Para mí, en verdad, lo admiro mucho y para mí es un honor tenerlo en este espacio, que es su casa, y cuando guste. Gracias. Me gustaría tocar, ahorita que ya estamos hablando un poco del gobierno de López Obrador, sí me gustaría preguntarle sobre las elecciones. Ya ve que usted y yo tuvimos una entrevista antes de las elecciones. Ahora me gustaría preguntarle sobre ya el proceso postelectoral. ¿Cómo vio los resultados? Vimos que la Ciudad de México se dividió en dos, incluso hubo memes, ¿no? Del muro de Berlín, que se dividió la Ciudad de México. ¿Estos resultados le beneficiaron al presidente López Obrador? ¿Y cómo queda parado ya ahora en los 3 años que le quedan de gobierno? Mira, sin duda, se esperaba que hubiera una mejor votación para el partido del presidente, sin duda. O sea, hay estados que debieron ganarse y que se pudieron haber ganado con una selección mejor de candidatos y en otras condiciones, como el caso de Nuevo León.
Ese habría sido, era la joya de la corona y no se ganó. Pero creo que el hecho de haberle arrebatado tantas gubernaturas al PRI y el hecho de haber casi desaparecido al PRD y el hecho de haber mantenido la mayoría en la Cámara de Diputados te dice el tamaño del triunfo. No es suficiente, sin embargo, este triunfo, porque sí hay un declive de votación para Morena. Y si la tendencia va en ese sentido, entonces va a ser una elección, la de 2024, muy apretada. O sea, Morena tiene que ponerse más las pilas y responder con más fuerza. Este es un ensayo general, digamos, de las elecciones de 2024, que no salió mal, pero en la otra elección, en la elección que viene, ya no va a estar López Obrador. Ya el presidente ya no va a estar. Y el movimiento López Obradorista es más grande que Morena. Entonces, Morena tiene que convencer que puede ser heredera del movimiento López Obradorista y convencer al electorado de que va a representar lo que representa hoy el presidente López Obrador, o de otra manera se va a hundir. Esa es la realidad. Y pues bueno, pues eso es lo que nos arroja la elección. Lo demás es triunfo con sabor agridulce, porque la pérdida de la capital no estuvo padre, hubo muchas traiciones aquí en la capital, en fin, para ese partido pues sí fue muy importante y muy simbólico que se perdiera la elección de la capital. Pero es un ensayo general para la elección que viene y ahí es donde Morena tiene que pensar en su estrategia y tiene que pensar en corregir todo lo que hizo mal en la elección pasada. Y bueno, en este sentido, ¿el López Obradorismo va a seguir en Morena? ¿O usted cree que existe una división en el 2024? Que el López Obradorismo decida salirse de Morena y que Morena se vaya perdiendo como el PRD. ¿Cree posible ese escenario? No lo veo. No lo veo posible. No lo veo ahora, por ahora. Yo creo que en todo caso las corrientes que apuestan a otras cosas es posible que se salgan. Y yo creo que para la elección que viene se va a recuperar Morena para el López Obradorismo. La elección de 2021 estuvo en manos de operadores muy relacionados con Marcelo Ebrard. Que es un hombre leal del presidente, pues sí, sí lo es, muy leal, pero también tiene sus propios intereses. Y el caso de Claudia Sheinbaum es un caso de alguien muy cercana al López Obradorismo, duro, y muy cercana al presidente López Obrador. Pero al final yo creo que se van a quedar con el candidato que les funcione. Así se tenga que sacrificar, van a tener que quedar con el candidato que les funcione. Y estamos por ver muchas cosas interesantes que van a venir. Es muy probable que antes de que llegue la próxima elección, algunos de los políticos que están dentro de Morena decidan salirse para jugarla independientes. Y se vale y está bien, yo creo. Y bueno, vimos que el presidente López Obrador celebró sus 3 años de triunfo. Y a mí me gustaría preguntarle a usted, ¿cuáles son los errores que ha tenido esta administración? Ahorita ya hablamos de la Fiscalía General, pero ¿qué otros errores hay en este gobierno? Mira, yo veo tres áreas de oportunidad muy importantes en esta administración. La primera es, como ya lo dije yo, el tema de la corrupción. O Sí, sea, ese es muy, muy importante. Yo creo que ahí no puede tardarse más tiempo, tiene que tener brazos muy poderosos. El segundo es el tema de la economía. Tiene el presidente que echar a andar la economía y también tiene que aprovechar para sentarse con los empresarios. No importa de qué partido, con quién conqueten o de qué corrientes, no importa, que le apuesten al desarrollo. Y eso es lo importante para un presidente. Y lo tercero, creo yo, que es el tema del crimen organizado. La violencia en México no puede seguir como está. Son tres áreas de oportunidades, pero también son tres baches de la administración.
Son 3 áreas de oportunidad donde se puede trabajar, pero también son tres baches, por las razones que quieras. La economía se fue se hundió por la pandemia, por lo que sabemos. Claro. El crimen organizado ha avanzado porque, pues bueno, se entregó el país al crimen organizado y ha sido muy difícil poderlo recomponer, y la Guardia Nacional está en recomposición, etcétera. Y la corrupción, pues no recae directamente en el presidente López Obrador combatirlo, aunque sí a muchos brazos que dependen de él. Entonces, sí hay deudas con respecto a lo de la corrupción, con respecto a crimen organizado y con respecto a la economía. Entonces, que son deudas, también son áreas de oportunidad. Yo enfatizaría en que ahí hay posibilidad de que el presidente apriete y el presidente entregue mejores resultados de los que hemos tenido hasta hoy. ¿Y por qué el tema de la inseguridad está haciendo mucho eco en este gobierno? ¿Y por qué no mencionan los otros actores, por ejemplo, Felipe Calderón, que ellos fueron los que entregaron el Estado al narco? ¿Por qué hay este ataque de esta oposición y no mencionan que ellos son los responsables? Porque se aprovechan de un país que no tiene memoria. Yo me acuerdo mucho de lo que sucedía con Enrique Peña Nieto. Era muy, muy terrible, triste ver lo que estaba pasando con Felipe Calderón. Yo lo escribí 1000 veces, tengo libro publicado sobre el tema, en fin, todo eso. Y ahora resulta que luego la gente tiene muy poca memoria, esa es la verdad. Y entonces se aprovechan estos para ver, como si la administración hubiera partido de la nada, como si se Sí. gobernara la nada y ya fuera un cuaderno en blanco para escribir y con todas las libertades sin tener que usar el borrador. Pues no, este país heredó y este gobierno heredó un país convertido en una fosa común, y eso es en gran parte la tarea que logró la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y que se continuó también con Enrique Peña Nieto. Pero eso no debería ser ya justificación. Yo lo que quisiera es que se dieran resultados, ya no voltear al pasado más que como referencia, pero no como justificación. Yo creo que hay que voltear, ir hacia adelante y empezar a mostrar resultados. ¿Por qué? Porque la gente también se cansa, o sea, de esperar, se cansa. No es posible que algunos tengan la paciencia de esperar 50 años a que esto se componga, pero hay otros que no están en esa condición. Y 3 años son muchos, ¿no? Sí, son muchos, pero pues imagínese si el PRI, y ahorita me gustaría preguntar algo del PRI, que pues duró 70 años en el poder, y luego el PAN, entonces pues no es fácil acabar con un problema que lleva muchos años. Pero ¿cómo ven la situación del PRI? Por ejemplo, ahorita el PRI, hace unos días, el periodista de Proceso, Arturo Rodríguez, publicó un reportaje sobre la situación interna del PRI. El enfrentamiento que tuvo el grupo de Alejandro Moreno con el de Ulises Ruiz. ¿Qué está pasando en el PRI, estimado Alejandro? Pues se están peleando por lo que queda de ese partido y también se están peleando por lo que pueda significar en el futuro. Los partidos políticos en México son negocios y se están peleando un negocio. Son un montón de hijos ilegítimos del partido buscando que los reconozcan como hijos legítimos para quedarse con la herencia. ¿Cuál es la herencia? Bueno, la que sea, es mucho. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son negocios. Entonces, lo que estamos viendo son en realidad una rebatinga entre distintas fracciones, y eso se va todavía a acentuar conforme nos acerquemos a la elección presidencial. Eso va a suceder. Hay un estilo en el PRI de pelearse muy públicamente, son muy disciplinados, pero cuando se pelean se dan hasta de balazos. Y Sí. el PAN es igual, ahora no se han peleado, pero recordemos que cuando cerró las internas de 2017 para la presidencial, había un pleito que provocó la salida de Calderón y de Margarita Zavala. Recordemos que eso lo Sí. vimos a esos niveles. Entonces,
Pues sí, son negocios los partidos y se están peleando por el negocio, eso es lo que está pasando en el PRI y vamos a ver mucho del PRI y vamos a ver mucho más también en el PAN. El PRD pues ya, ya casi le importa, está en manos de un grupo que está muy de acuerdo en terminar de rematar los fierros viejos, pero pues bueno, esa es otra cosa. Bueno, y ya para ir cerrando esta gran entrevista, me gustaría preguntarle, ¿cómo ve la nueva sección en la mañanera de quién es quién en las fake news? ¿Qué análisis tiene para esta sección? A mí no me gusta. A mí no me gusta porque independientemente de que el presidente tiene todo el derecho para defenderse, independientemente de que el presidente tiene todo el derecho para hacer réplica de la cantidad de mentiras que se dicen de él, yo creo que el hecho de medirlo, el formato, medir el quién es quién, creo que puede considerarse abuso de poder, porque viene desde el poder, es una revisión desde el poder y todo lo que venga así desde el poder tiene que revisarse pues con los ojos y con el corazón limpios y decir las cosas como son. Porque el poder es peligroso, metido en otros poderes. Y pues bueno, al final la prensa debería ser pues más profesional, no lo es, pero tampoco lo es Presidencia de la República. Presidencia de la República no es igual de profesional, digamos, en su trato con la prensa. Y el ejemplo más importante, pero no es el único, es en el manejo de los recursos públicos. O sea, ¿cómo es posible que ahora Televisa y TV Azteca estén en el top de los que más reciben de publicidad? Sí. ¿Cómo es posible? Yo no me lo explico. Yo no me lo explico. Bueno, ahí está. Primero, son medios que están en franca decadencia, que la gente prefiere oír YouTube. Segundo, han sido los grandes opositores, han sido los tejedores de las mentiras históricas de este país. Ahora darles dinero, pues no, no, gracias. Entonces, pues no me gusta como un ejercicio desde el poder y creo que tiene que ver, sí, con un manejo muy cuestionable de la prensa en este sexenio, muy cuestionable. Me parece fundamental lo que nos está diciendo porque incluso vimos que también Carmen Aristegui dio su punto de vista y fue muy atacada. ¿Usted qué opinión tiene de esa perspectiva que dio Carmen Aristegui? Es que tiene razón Carmen. Yo ya lo dije muchas veces, lo dije en vivo, lo dije por escrito, lo dije por Twitter, lo dije, o sea, ya lo había dicho yo. Es que tiene razón Carmen Aristegui, no le hace bien al gobierno ser juez y parte. No le hace bien participar de eso. Sí, ojo que yo no me interpongo en el derecho legítimo que tiene un hombre tan golpeado por una prensa corrupta como la mexicana, el derecho legítimo que tiene el presidente de México a defenderse de la prensa corrupta mexicana, que es mucha, y que ha operado durante décadas de la mano de la corrupción. Es una prensa podrida por dentro, pues sí, el presidente tiene el derecho legítimo de defenderse de esa prensa corrupta, pero el ejercicio no me gusta, porque viniendo del poder, ¿qué es el poder para pontificar con respecto a qué está bien y qué está mal? ¿Y desde qué perspectiva? ¿Desde qué perspectiva? Me regreso otra vez, ¿por qué tendrían que ser los mismos y nunca sale la televisión? ¿En qué momento va a salir la televisión ahí? Si son los que han engañado a este país, los que han educado perversamente a millones de mexicanos y a varias generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no está ahí? Ese es el verdadero enemigo del pueblo de México, la televisión. Esos son los verdaderos enemigos del pueblo de México, o sea, que los que han envenenado durante décadas. No digo que la prensa corrupta en su conjunto, no, lo es, y el presidente tiene todo el derecho a responderle, pero ¿por qué habría de ser desde el poder donde se tiene que pontificar y se tiene que decir que está bien, que está mal? Cuando también desde el poder no se dan muestras de querer participar en la mejora de los medios. Se le da dinero a la televisión, por Dios. O sea, a los envenenadores públicos número uno, se les ha dado el dinero a ellos. Entonces yo tengo muchas razones para decir, pues no, empiecen por
abolir la ley Chayote y generar nuevas leyes que permitan la distribución justa, equitativa y con reglas transparentes de la publicidad oficial. Es todo. Claro. Y luego sí, órale, los ejercicios que quieran, pero empiecen poniendo el ejemplo, pero no poner el ejemplo. Entonces, desde el poder es muy peligroso hacer eso. Insisto, una, otra y otra y otra vez, que mi visión sobre esto no tiene que ver con el derecho legítimo del presidente de responderle a esa prensa y a esos periodistas siempre vinculados con el poder más podrido, muchos de ellos vinculados siempre con el poder podrido, el más podrido, el que se está ahora de los que están detenidos por narcotráfico o acusados de narcotráfico, tenían casi a esos mismos como sus asesores. Entonces, ¿tiene el derecho el presidente a responderles? Sí, sí tiene. Pero ¿por qué pontificar? La herramienta no me gusta. Exacto, tiene razón. Vemos cómo el presidente López Obrador, pues realmente siempre le responde en todas las mañaneras. Realmente no le veo mucha lógica que tenga una sección particular para poder seguir respondiendo, si siempre lo ha hecho. Pero, Claro. y también veo que cometen imprecisiones. Por ejemplo, esta chica, Vilchis, pues comete errores garrafales. Por ejemplo, la nota de Forbes, que pues era del 2017, dice que es un medio, creo que impreso, no me acuerdo, a Univisión, y pues Univisión no es un medio impreso, es un medio digital y también es un televisión, pero vemos estas imprecisiones, ¿no? Y creo que no es una actividad que le va a dar buenos frutos, porque la gente que, que debe estar convencida que estos personajes son unos mentirosos y que malinforman a la población, piensan que es persecución política. Entonces, el chiste es llegar a esas minorías y no estamos llegando a esas minorías. Al contrario, estamos fortaleciendo la narrativa de esas minorías que piensan que estos personajes son perseguidos. Porque los demás ya estamos convencidos de quiénes somos, de quién son ellos. Pero el chiste no es convencer a los que ya estamos convencidos, De sino acuerdo. los de la minoría. ¿O cómo ven mi punto de vista? De acuerdo, pues ¿para qué le hablas a los conversos? Es lo que dice, ¿no? ¿Por qué predicas a los conversos? Pues, ya los tienes en la iglesia, ¿para qué les vas a volver a predicar? Exacto. Bueno, pues fue un placer tener esta charla con usted. Sabe que usted está invitado a este canal cuando guste. Este es un canal dedicado a informar a la población, sobre todo a la juventud, y seguir incrementando el conocimiento político para no dejarnos engañar ante José actores Manuel, políticos. muchísimas gracias por la invitación y ya sabes, cada vez que pueda y cada vez que haya información de interés público, pues aquí me vas a tener. Gracias. Perfecto. No, pues Gracias. gracias a ustedes que estuvieron aquí. No se olviden de compartir esta entrevista y nos vemos en la próxima entrevista.